Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de cafeinacio.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando hoy de Paraguay, porque como usted sabe, el domingo Paraguay eligió pues a un nuevo presidente. Hay presidente electo, toma posesión hasta agosto, y ya este presidente ya anunció que el camino de Paraguay va a ser insertarse o regresar al Mercosur, y eso es lo que vamos a estar hablando un poco más adelante con nuestros dos invitados. Pero antes, tenemos que iniciar por el principio, que es con el cierre de mercados, con mi querido Daniel Stico, el editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Daniel. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, un cierre de mes muy positivo. Si bien hoy el día estuvo relativamente tranquilo, el Dow Jones terminó con una suba del 0,14, el Standard & Poor's 0,25, se destacó mucho más el Nasdaq con una suba del 0,66%. El balance del mes fue ampliamente positivo porque terminó con un aumento entre 1,8 y 1,9. 1,8 y 1,9% de suba en el mes parece poco, pero cuando lo extrapolamos a los 12 meses, te da una tasa de crecimiento del 24%, o sea, un ritmo de crecimiento de la suba de los Estados Unidos muy fuerte. Recordemos que en el último año, o sea, abril a abril, lleva acumulado un aumento entre el 11 y el 15%, y solo abril proyectado, si se repitieran los próximos 11 meses el aumento de abril, tendríamos en perspectiva un aumento de más del 23%, así que una jornada muy positiva, y eso arrastró también al resto de las bolsas de América Latina. El índice de la Bolsa de México terminó con una suba del 0,84, el Bovespa de Brasil, muy buena jornada, 1,86% de aumento. El IPSA de Chile recuperó de la baja de ayer y terminó con una suba del 0,8%. Solo estuvo afectada la Bolsa de Lima con una caída del 2,63 y de Colombia del 0,5, afectadas por los precios de los minerales que no tuvieron un buen desempeño. La bolsa venezolana terminó con suba del 2,31 y el Merval de Buenos Aires con suba de 0,81%. Las materias primas tuvieron un comportamiento mixto. Si vemos, el oro aumentó 0,63% con $1.476 con 60 la onza, y el petróleo bajó 1,56 a 93,03 el barril. Así que el balance del día fue bastante positivo porque aparecieron datos de la economía americana que dicen que el mercado inmobiliario realmente estuvo muy fuerte, creció más del 9% los precios de las propiedades. Y a pesar de que los indicadores de actividad no son tan favorables como esperaba el mercado, dicen, bueno, si el mercado inmobiliario anda tan bien, va a haber efecto riqueza importante y las familias se van a animar a consumir. Y si el PBI no crece mucho, la Reserva Federal va a seguir inyectando liquidez y por lo tanto la tendencia sigue siendo alcista. Así que suba o baja, el mercado todavía se mantiene alcista. Bueno, y 23% de rendimiento anual en dólares no está nada mal, mi querido Daniel. En perspectiva, pues te digo, es una flor de rendimiento, y como pinta esto, creo que va a durar un par de meses más, ¿no? Y en Argentina está ya mejor. En Argentina, bueno, acá hoy esta bolsa sube 0,8%, pero el mercado libre del dólar sube un poco más, así que en dólares seguimos perdiendo terreno. Mi querido Daniel Stico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar de Paraguay, porque habíamos cubierto aquí en esta emisión acerca de los costos de lo que perdió o no perdió de la circunstancia de Paraguay a raíz de que lo sacaron del Mercosur. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la nueva etapa por la que pasa, porque hubo elecciones el domingo. Quedó electo Horacio Cartes, industrial cafetalero, donde ya adelantó él que va definitivamente sí o sí a insertar de nuevo a Paraguay al Mercosur. Tenemos dos invitados, uno de ellos, Andrés, ambos los conocemos bien, Andrés Rebolledo. Él es experto en comercio de la firma RS Trading desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un buen amigo, Nicolás Albertoni, profesor de la Universidad Católica de Uruguay desde Montevideo. ¿Cómo estás, mi querido Nicolás? Muy bien, Alberto. ¿Me escuchas bien? Todo bien, afortunadamente. Bueno, a ver, una pregunta para ambos, pero voy a empezar contigo, Andrés. Otro invitado que tuvimos a este respecto hace algunas semanas, un analista, él mencionaba algo que a mí me llamó mucho la atención, y era que Paraguay
en el tiempo que ha estado fuera del Mercosur le ha exportado más a Brasil que lo que le había exportado mientras estuviera en el Mercosur. Lo primero que quiero preguntar es si tú estás de acuerdo con, si tú suscribes esta declaración y yo creo que después va a ser la razón de por qué es así. Bueno, mira, yo creo que el punto en que está Paraguay hoy día, a propósito de la aplicación de la cláusula democrática del acuerdo del Tratado de Asunción, creo que es una oportunidad para ese país. Creo que, dadas las condiciones que Paraguay tiene hoy día, dado el estado además de situación en torno a las negociaciones en curso y el estado de integración del proyecto Mercosur, efectivamente creo que Paraguay tiene una opción de reincorporarse a Mercosur. Creo que esa efectivamente es lo más viable. Creo que política y económicamente Paraguay debe reincorporar a ese proyecto. Sin embargo, creo que hay una oportunidad para, de alguna manera, reconversar algunos temas y de alguna forma eventualmente generar algunos espacios de flexibilidad para que Paraguay, así como se integra el proyecto de integración de Mercosur, pueda de alguna forma también emprender proyectos de inserción económica y comercial probablemente más allá de la frontera del propio proyecto de Mercosur. Por lo tanto, creo que es el momento de iniciar algún tipo de conversación. De hecho, Paraguay tiene hoy día esta oportunidad, dado que hay todavía algún espacio de negociación, dadas las últimas declaraciones de autoridades brasileñas, y por lo tanto creo que es el momento de Paraguay de alguna forma reformular su inserción en este proyecto subregional. Nicolás, Andrés hizo muy buen punto en el sentido de que esta pudiera ser una oportunidad para Paraguay para modificar tal vez los términos en el Mercosur, pero eso te voy a pedir que te refieras a eso después, porque primero te voy a pedir que te refieras al dato que di yo y si tú estás de acuerdo, si lo hayas escuchado, de que Paraguay le ha vendido más a Brasil desde que está fuera del Mercosur que cuando estaba dentro. Efectivamente, Alberto, y los datos concretos que se están manejando es que a partir de junio, que es cuando inicia, vamos a decir, esta cláusula, el uso de la cláusula para la suspensión política, en Paraguay ha exportado el 30% en términos monetarios, mayor al mismo semestre del año anterior, y el 15% más a Brasil en volúmenes netos. Es decir, en los tiempos en que estuvo suspendido Paraguay del Mercosur, avalándolo y a números respaldado a lo que tú estás diciendo, ha exportado el 15% más en volúmenes. O sea que esto igual no quiere decir mucha cosa, porque en realidad, bueno, tampoco es que por la suspensión se ha exportado más, pero sí deja un dato muy importante, que en Paraguay solo, igualmente conservando la zona de libre comercio que es in situ hoy el Mercosur, porque se habla de unión aduanera imperfecta, pero solo en el Mercosur se habla de eso, pero la zona de libre comercio se podría mantener siendo Paraguay un miembro asociado, o sea que perfectamente se podría seguir aumentando las relaciones comerciales o dejándolas tal cual está si Paraguay decide tener un paso más flexible dentro del Mercosur. Claro, a ver, pregunta para los dos, pero me voy a quedar contigo, Nicolás, porque también ese me parece buen punto. Si Paraguay está allá afuera, y está afuera porque lo sacaron, ¿cuál es la urgencia del nuevo gobierno de apresurarse a asegurar que va a meterse al Mercosur? Al final de cuentas me pareciera a mí a la distancia que el Mercosur de pronto puede ser una camisa de fuerza, ciertamente el vacío para Uruguay, por ejemplo. ¿Cuál es la intención de asegurar y de ir directo a meterse sí o sí al Mercosur? Nicolás primero y después Andrés. Bueno, sí, primero yo creo que el gran subtítulo de esta conversación que estamos teniendo, porque va en respuesta a lo que tú me preguntas, es que Paraguay hoy se encuentra entre la dignidad política y la dependencia comercial. Y lo segundo, la dignidad política, digo, por salir, cómo sale del bloque, y la verdad que tener que avalar el próximo presidente pro tempore va a ser Venezuela, es un país que él no avaló para que esté dentro del bloque, lo cual es un análisis bastante también complicado. Pero lo que sí, contestando tu pregunta concretamente, primero para cumplir los plazos democráticos, porque ahora tiene que el próximo presidente paraguayo dar señales a la invitación que fue casi por redes sociales. Dicen que bueno, han habido algunos cables diplomáticos formales invitando a Paraguay
Paraguay nuevamente a retornar al Mercosur, pero cuando en el momento se suspende, se dice que va a retornar al Mercosur cuando haya elecciones democráticas. Entonces, bueno, esto Andrés lo sabe muy bien, ha estado en la cocina de estos temas desde Chile, pero los tiempos diplomáticos son claves en esto. Entonces, Paraguay tiene que dar señales de que va a volver, por eso el apuro. Y después lo segundo, la dignidad política, es decir, y la dependencia comercial. Hoy Paraguay depende en un 40% de sus importaciones del Mercosur. Entonces, no es un cambio que se pueda hacer de la noche a la mañana. Andrés. Sí, mira, yo creo que primero una apreciación sobre las sobre las exportaciones. Es importante que en el caso de Paraguay tiene un mix de oferta exportable particular. Paraguay, por una parte, exporta productos que son simplemente transferencia de terceros, porque hace allí un ejercicio de zona franca y no son probablemente originarios del Paraguay en el sentido que son elaborados o producidos en ese país. Y en el caso de su relación con Mercosur, efectivamente, si uno ve los números, aproximadamente el 50% de lo que va hacia el mercado de Mercosur, pero de eso solamente un 20% son productos originarios del Paraguay. El resto son simplemente productos que se transitan. Por lo tanto, cuando uno analiza cuánto ha aumentado o no los flujos de comercio durante este año en que Paraguay no fue parte de Mercosur, yo creo que es importante hacer esa puntualización de lo que es originario y de lo que es simplemente bienes que se transitan y que vienen de terceros orígenes. Ahora, respecto a qué gana y cuáles las cosas que están en juego respecto a la reincorporación de Paraguay, yo sinceramente creo que más allá del comercio, el no estar en una institucionalidad que puede tener sus distintas especificidades, etcétera, como es el Mercosur, para Paraguay es un costo de oportunidad, porque no solamente estamos hablando aquí de la zona de libre comercio y de aranceles que yo puedo tener en cero o no por la vida de estar o no, sino que existe una serie de lugares de encuentro donde las autoridades técnicas y políticas usualmente se convocan y que sirven para en definitiva ir generando el lazo y desarrollar el comercio y la inversión. Y si uno no está en ese proyecto, esa institucionalidad simplemente no es posible utilizarla y de alguna manera efectivamente se está al margen de ese activo que es un proyecto de integración. Por lo tanto, yo diría que desde esa perspectiva claramente Paraguay le es conveniente regresar a Mercosur. Andrés, me quedo contigo, porque tú tienes experiencia como negociador de Tratado de Libre Comercio, lo fuiste para Chile, lo fuiste para Perú, y yo te pregunto, ¿acaso no sería aconsejable para Paraguay el aprovechar la circunstancia para buscar un Tratado de Libre Comercio como tal, digamos con sus principales socios comerciales o su principal socio comercial, pero también, o sobre todo con Estados Unidos? Bueno, yo creo que Mercosur, como un todo, representa el 4,5% del PIB mundial. Es decir, es un proyecto que es muy relevante en el contexto de nuestra región latinoamericana, pero en el contexto de la economía mundial representa un 5%. Eso, este indicador simplemente lo resalto porque eso da cuenta de que hay un espacio enorme respecto a potencial mercados internacionales a aprovechar. Y en ese sentido, sin duda creo que, y más aún en el caso de Paraguay, que tiene particularidades respecto a su situación económica que redunda en su comercio exterior por su condición de mediterraneidad, creo que es fundamental acceder a otros mercados. Y en ese sentido, si es posible, como decía en un comienzo, si es posible de alguna manera generar un estado de asociación con el Mercosur, que sin perder las ventajas de ser un miembro que participa de la zona de libre comercio, da la opción de generar lazos con terceros mercados, léase Europa, Estados Unidos, el Asia, donde está hoy día la fuente del dinamismo del crecimiento económico, creo que absolutamente es beneficioso para un país como el Paraguay. Nicolás, ¿crees tú que efectivamente esta circunstancia le permita a Paraguay establecer condiciones que le permitan ser un miembro diferente, con diferentes capacidades, diferentes derechos, diferentes obligaciones a como era antes? Sí, yo creo, y en definitiva, la respuesta es sí. Y segundo, que creo que también la integración
básicamente latinoamericana, en algunos puntos la integración exitosa va por ese sentido. Fíjense, y esto Andrés lo hemos conversado de sobra y de hecho algunos trabajos también hemos hecho, lo que está pasando con la Alianza del Pacífico. Es decir, es una cosa que es todo y al mismo tiempo en la esencia del negocio bilateral termina siendo de amplia libertad para sus miembros. Entonces lo que plantea Andrés, que estoy muy de acuerdo y contestando tu pregunta, Alberto, es que hay que buscar esa flexibilidad para que de alguna forma un Paraguay que poco le está sirviendo en términos estratégicos, sí, cercanos y directos, porque obviamente estar en una zona de libre comercio y la cercanía terrestre que tiene en América Latina, obviamente que el Mercosur le es hoy un mercado potencial directo, pero cuando hablamos en términos estratégicos, es decir, bueno, ¿qué posibilidad va a tener este país de negociar mañana con China, de negociar con Estados Unidos? Y es casi nulo, porque la estrategia de inserción que puede tener un país como Brasil es totalmente contraria a la estrategia de inserción que puede tener un país como Uruguay y Paraguay. Por eso el Mercosur hoy está teniendo cierta, de alguna forma, dicotomía o choques grandes en cuanto a la definición macro del arancel externo y de la política externa común, un tema clave en la unión aduanera. Por eso no hemos alcanzado este paso. Por eso yo creo que es clave la situación de Paraguay, no sé si para hacerse el que, bueno, no voy a volver y como que va a estar todo mal la situación, sino más bien de plantear esta reflexión dentro del bloque. Nicolás, ya que te tengo aquí que no estás cobrando, te voy a pedir asesoría y te voy a pedir consejo. ¿Qué le aconsejarías tú a Paraguay que debería de poner sobre la mesa a la hora de sentarse a renegociar su entrada al Mercosur? Bueno, no olvidemos que Paraguay viene muy herido de la situación que ha pasado. Si recordamos el junio del año 2012, cuando se suspende a Paraguay, bueno, tanto de la UNASUR como del Mercosur, si uno analiza las críticas que han existido al hecho concreto de la suspensión, no fueron tantas, sino más bien cómo le contesta al Mercosur. Es decir, bueno, a ese país que lo estamos suspendiendo por una cláusula, por no respetar la cláusula democrática, nosotros no vamos a sentir lo que dijo y vamos a hacer que acceda a Venezuela. ¿Por qué digo esto? Bueno, todos recordamos esta situación y es bueno recordarla a quienes están escuchando, que quizás no siguen el día a día de estos temas. Pero Paraguay tiene un punto a negociar y decir, muchachos, mi retorno no va a ser tan fácil como me han echado. Es decir, mi retorno tiene que ser negociado, mi retorno tiene que demostrar dignidad política porque no puedo volver tan fácilmente. Y yo creo que el tema que debe poner sobre la mesa, y esta es la frase concreta, es poner un espacio de flexibilización para los países pequeños. Ningún país, soñemos con que va a sumarse países pequeños de Mercosur por lo que están ofreciendo, pero tanto el Uruguay como para el Paraguay no les es estratégico este bloque. Entonces Paraguay está en una situación excelente, aprovechando la situación en la que encuentra, para proponer una flexibilización de las normas que existen en el bloque. Hay una decisión concreta, que es la decisión 3200, que no permite a los países negociar con terceros países. Entonces es clave decir, muchachos, bueno, vuelvo, es nuestra intención de volver, pero eso sí, nosotros queremos que de alguna forma haya un trato flexible para nosotros. Y si no avanzamos con las negociaciones en la Unión Europea, que podamos ir a negociar nosotros bilateralmente. Gracias, Nicolás, y ciertamente esta opinión tuya es muy valiosa, pero en realidad la que realmente me interesa es la que realmente cobra por este tipo de asuntos, que es Andrés, porque a eso se dedica. Y yo te pregunto, Andrés, ahora que estás aquí, que te tengo cautivo, ya te tengo agarrado, ¿qué le aconsejarías tú a Paraguay poner sobre la mesa a la hora de sentarse, cuando se vaya a sentar a renegociar su entrada al Mercosur? Bueno, si me lo permites, yo colocaría 2 o 3 cosas en la mesa que me parecen esenciales para Paraguay, en esta coyuntura en particular. Por una parte, hay una condición de Paraguay que siempre ha sido así y es componente desde la creación, desde el proyecto Mercosur, cuál es su particularidad de ser un país de menor desarrollo relativo. Y ese elemento, de alguna manera, le da ventajas específicas en el proyecto subregional de Mercosur, que le ha permitido de alguna forma tener accesos privilegiados. Por lo tanto, si yo tuviera esa posibilidad de generar algún consejo en ese sentido, creo que ese es un elemento que en todo caso respecto a la negociación yo lo mantendría. Y en segundo lugar, creo que el elemento central tiene que ver con la flexibilidad, buscar espacios de flexibilidad en el proyecto Mercosur para poder movimientos con terceros países y terceros mercados. Y aquí un elemento específico que me parece también relevante, y no solo referido a esta flexibilidad
en cuanto a la posibilidad de negociar rebajas arancelarias y apertura a mercado, a mis bienes de exportación, sino que también incorporar en esta flexibilidad elementos sumamente importantes hoy día en el relacionamiento de las economías que van más allá del comercio de bienes. Me refiero con esto al comercio de servicios, a los elementos relacionados con las compras que hacen los gobiernos, la propiedad intelectual, las inversiones, etcétera. Todos elementos que hoy día son parte del diseño de los tratados de libre comercio que están siendo parte de la negociación en distintos países, y dentro de lo cual, como mencionaba Nicolás, un referente importante hoy día es la Alianza del Pacífico, que negocian estos 4 países justamente de la ribera del Pacífico de América del Sur. Precisamente, Nicolás, estaba yo reflexionando en que el Mercosur como bloque, tomando en cuenta que Argentina y Brasil son las 2 economías grandes las que componen al Mercosur, son las 2 economías casualmente que más lento están creciendo, que incluso están en recesión. Es decir, los socios del Mercosur son los socios que de toda América Latina los que menos están creciendo. Entonces me pareciera que Paraguay debería tener mucho más aliciente estarse fijando en otras partes que no sea el Mercosur. Totalmente, y sumémosle a esto también la situación política que va a llevar, más allá de lo económico, el objetivo que planteabas, en el hecho que va a llevar esto de incorporación de Venezuela. El Mercosur en sí mismo hoy como proyecto que vaya a negociar con terceros países es lo clave de todo esto, porque bueno, Andrés introducía un tema clave que es los acuerdos de tercera generación, es decir, cómo está todo esto avanzando en la integración, pero en lo neto, lo que le sirve a un país pequeño como el nuestro, Uruguay y bueno, Paraguay, es salir a negociar con terceros países, es decir, que sus productos puedan colocarse en mercados estratégicos a mejores precios. Este es el negocio dicho en fácil. Entonces, hoy no estamos teniendo una cohesión de negociación, y lo que tú planteas es clave, y decimos, bueno, por lo menos negociamos con los países más cercanos, los directos, pues son países que tampoco nos están recibiendo con buena gana. Entonces, es muy difícil hoy entrar a Argentina porque sí, y como un mercado abierto. Entonces, la situación es muy complicada desde el Mercosur y Mercosur hacia afuera. Claro. Bueno, y por cierto que voy a cerrar la entrevista solamente aclarando y informando que hubo mucha participación en Facebook y prácticamente hay consenso entre todos los que participaron en Facebook, Diego Molina y otros tantos más que nos escribieron, y hubo consenso de que Paraguay debería efectivamente de insertarse de nuevo al Mercosur. Bueno, Nicolás Albertoni, profesor de la Universidad Católica de Uruguay desde Montevideo, te agradezco muchísimo tu participación, y Andrés Rebolledo de ARS Trading, negociador comercial desde Santiago de Chile, te agradezco mucho también tu participación en esta emisión. Muchas gracias a ambos. Okay, muchas gracias por la invitación. Y un saludo, Alberto. Muchos saludos a ustedes, y bueno, y de nuevo les agradezco su participación a través de Facebook, y les pido que sigan acompañándonos a través de Facebook en la página de Padilla en América, Facebook Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Y a pesar de que los indicadores de actividad no son tan favorables como esperaba el mercado, dicen, bueno, si el mercado inmobiliario anda tan bien, va a haber efecto riqueza importante y las familias se van a animar a consumir. Y si el PBI no crece mucho, la Reserva Federal va a seguir inyectando liquidez y por lo tanto la tendencia sigue siendo alcista. Así que suba o baja, el mercado todavía se mantiene alcista. Bueno, el 23% de rendimiento anual en dólares no está nada mal, mi querido Daniel. En perspectiva, pues te digo, es una flor de rendimiento, y como pinta esto, creo que va a durar un par de meses más, ¿no? Y en Argentina está ya mejor. En Argentina, bueno, acá hoy está... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de CafeInternet. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando hoy de Paraguay, porque como usted sabe, el domingo Paraguay eligió pues a un nuevo presidente. Hay presidente electo, toma posesión hasta agosto, y ya este presidente ya anunció que el camino de Paraguay va a ser insertarse o regresar al Mercosur, y eso es lo que vamos a estar hablando un poco más adelante con nuestros dos invitados. Pero antes, tenemos que iniciar por el principio, que es con el cierre de mercados, con mi querido Daniel Stico. Año, o sea, abril a abril, lleva acumulado un aumento entre el 11 y el 15%, y solo abril proyectado, si se repitieran los próximos
11 meses el aumento de abril, tendríamos en perspectiva un aumento de más del 23%, así que una jornada muy positiva, y eso arrastró también al resto de las bolsas de América Latina. El índice de la Bolsa de México terminó con una suba del 0,84, el Bovespa de Brasil, muy buena jornada, 1,86% de aumento. El IPSA de Chile recuperó de la baja de ayer y terminó con una suba del 0,8%. Solo estuvo afectada la Bolsa de Lima con una caída del 2,63% y de Colombia del 0,5%. El editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, Daniel. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, un cierre de mes muy positivo. Si bien hoy el día estuvo relativamente tranquilo, el Dow Jones terminó con una suba del 0,14%, el Standard & Poor's 0,25%, se destacó mucho más el Nasdaq con una suba del 0,66%. El balance del mes fue ampliamente positivo porque terminó con un aumento entre 1,8 y 1,9. 1,8 y 1,9% de suba en el mes parece poco, pero cuando lo extrapolamos a los 12 meses, te da una tasa de crecimiento del 24%, o sea, un ritmo de crecimiento de la suba de los Estados Unidos muy fuerte. Recordemos que en el último, afectada por los precios de los minerales que no tuvieron un buen desempeño. La bolsa venezolana terminó con suba del 2,31 y el Merval de Buenos Aires con suba de 0,81%. Las materias primas tuvieron un comportamiento mixto. Si vemos, el oro aumentó 0,63% con $1.476 con 60 la onza, y el petróleo bajó 1,56 a 93,03 el barril. Así que el balance del día fue bastante positivo porque aparecieron datos de la economía americana que dicen que el mercado inmobiliario realmente estuvo muy fuerte, creció más del 9% los precios de las propiedades.